Los hombres de hoy en día enfrentan un grave problema: la falta de masculinidad. En un mundo que nos empuja constantemente a desconectarnos de nuestra esencia, muchos se sienten débiles, perdidos y sin propósito. Ya no es fácil saber lo que significa ser un verdadero hombre, porque todo a nuestro alrededor parece decirnos algo diferente. Las redes sociales glorifican una vida superficial. La cultura moderna te pide que seas emocional o que simplemente te conformes con lo que tienes. Esto ha llevado a crear una generación que vive atrapada en la duda, la ansiedad y la incertidumbre. Hombres que han olvidado lo que realmente significa ser fuertes, equilibrados y capaces de liderar su entorno y su propia vida. Pero existe un camino y una guía que han seguido algunos de los hombres más grandes de la historia. Un camino que nos permite volver a las bases, reconectar con nuestra verdadera esencia y recuperar ese control que hemos perdido. No es una moda ni una tendencia pasajera, es una filosofía de vida que ha resistido la prueba del tiempo. Son las enseñanzas del estoicismo. El estoicismo no es simplemente una idea antigua que pertenece a los libros de historia. Es un manual de vida práctico y atemporal que nos enseña cómo vivir nuestra vida con fortaleza, claridad y propósito. Fue practicado por emperadores como Marco Aurelio, filósofos como Séneca y maestros como Epicteto, hombres que vivieron en épocas de caos, guerra y adversidades, y que a pesar de todo, lograron vivir con verdadera paz interior. Hoy el estoicismo es más relevante que nunca, porque nos da herramientas para enfrentar este mundo moderno que parece hecho para distraernos y debilitarnos. Y lo hace a través de principios claros y fáciles de aplicar. Principios que han cambiado vidas durante siglos y que pueden cambiar tu vida también. En este video vamos a hablar de los 5 rasgos esenciales de un hombre estoico. Rasgos que no solo te ayudarán a superar los desafíos del día a día, sino que te transformarán en un hombre capaz de liderar su entorno con confianza, de mantener la calma ante el caos y tomar decisiones firmes y acertadas. Si alguna vez has sentido que estás atrapado, que no eres el hombre que podrías llegar a ser, este es el momento de cambiar eso. Quédate porque lo que estás a punto de escuchar puede marcar un antes y un después. El primer rasgo de un hombre estoico es el control emocional. En un mundo lleno de caos, distracciones y desafíos, el control de nuestras emociones no es solo una habilidad deseable, sino una necesidad. Para los estoicos, las emociones descontroladas no son más que reacciones irracionales que nos alejan de la virtud, del verdadero propósito de la vida. Marco Aurelio, el filósofo emperador, escribió en Meditaciones: si te perturban cosas externas, no son ellas las que te inquietan, sino tu juicio sobre ellas, y esto lo tienes en tu poder para cambiarlo. Esta reflexión es clave para entender por qué el control emocional es tan importante. No podemos controlar lo que ocurre a nuestro alrededor, pero sí cómo respondemos a ello. El hombre que no controla sus emociones es como un barco sin timón. Las emociones lo arrastran de un lado a otro, haciéndolo reaccionar de manera impulsiva, lastimando a otros y a sí mismo en el proceso. La ira descontrolada puede destruir relaciones importantes. El miedo paralizante puede frenar decisiones valiosas y la tristeza prolongada puede hundirnos en la inacción. Séneca, en sus cartas a Lucilio, advierte sobre los peligros de la ira. Ninguna plaga ha costado más caro a la humanidad. La ira ha destruido ciudades, ha aniquilado naciones enteras y ha causado el sufrimiento de incontables personas. La falta de control emocional no solo afecta nuestras decisiones, también impacta nuestra salud física y mental. Estudios modernos incluso han demostrado que el estrés y las emociones negativas prolongadas pueden desencadenar problemas de salud como hipertensión, insomnio y enfermedades del corazón. Por otro lado, un hombre que domina sus emociones es un hombre que proyecta calma, confianza y sabiduría. Es alguien que inspira respeto y que toma decisiones desde la razón, no desde el impulso. Imagina una situación cotidiana. Alguien te insulta en público. Si no tienes control emocional, es probable que reacciones de inmediato, devolviendo el insulto, gritando o incluso actuando de manera violenta. Aunque esta reacción podría parecer una forma de defender tu honor, en realidad solo demuestra que has sido manipulado por tus emociones. Has cedido tu poder a alguien más.
Epicteto lo expresó de manera brillante. No es lo que te sucede lo que te molesta, sino cómo interpretas lo que te sucede. Cuando dejas que las emociones tomen el control, te conviertes en esclavo de las circunstancias externas, un prisionero de tus propios impulsos. A largo plazo, este comportamiento puede costarte amistades, oportunidades laborales e incluso tu propia paz interior. Sin control emocional, es difícil mantener relaciones saludables, tomar decisiones acertadas o avanzar hacia tus metas con claridad. El control emocional no se desarrolla de la noche a la mañana, pero con la práctica constante puedes fortalecer esta habilidad. Estos son algunos consejos basados en las enseñanzas del estoicismo. 1. Practica la autoobservación. Séneca recomendaba reflexionar al final de cada día. Pregúntate, ¿qué hice bien hoy? ¿En qué me he equivocado? ¿Qué podría haber hecho mejor? Este ejercicio te ayuda a identificar patrones emocionales y a reconocer qué situaciones desencadenan reacciones impulsivas. 2. Usa la técnica de la pausa. Cuando sientas que una emoción intensa está a punto de tomar el control, detente. Respira profundamente y date unos segundos antes de responder. Marco Aurelio decía, tómate tiempo para deliberar, nunca es tiempo perdido. Este pequeño hábito puede marcar una gran diferencia. 3. Reenfoca tu perspectiva. Recuerda que no son los eventos externos los que te afectan, sino tu interpretación de ellos. Si algo parece malo, pregúntate si realmente lo es o si simplemente estás viéndolo desde una perspectiva limitada. 4. Fortalece tu mente con prácticas diarias. La meditación y la visualización negativa son herramientas poderosas. Los estoicos practicaban lo que llamaban premeditatio malorum, o premeditación del mal, que consistía en imaginar los peores escenarios posibles. Esto no para obsesionarse con lo negativo, sino para prepararse emocionalmente y estar listo para cualquier adversidad. 5. Busca inspiración en los grandes estoicos. Lee sus obras y reflexiona sobre cómo ellos enfrentaron situaciones extremas. Marco Aurelio gobernó un imperio en medio de guerras y plagas. Séneca fue exiliado y forzado a suicidarse. Epicteto fue un esclavo que encontró libertad a través de la filosofía. Ellos no permitieron que las circunstancias definieran sus emociones, y tampoco deberías hacerlo tú. Un ejemplo clásico de control emocional lo encontramos en Marco Aurelio. Durante una de las crisis de su reinado, se enfrentó a una revuelta interna mientras lideraba campañas militares. A pesar de la presión extrema, Marco no reaccionó con ira ni miedo. En cambio, reunió a su consejo, analizó las opciones con calma y tomó decisiones estratégicas que eventualmente restauraron el orden. En lugar de dejarse consumir por el estrés o las emociones negativas, Marco escribió en sus meditaciones: "El alma se tiñe del color de sus pensamientos". Esta sencilla frase nos recuerda que nuestra percepción del mundo y nuestras reacciones emocionales dependen en gran medida de cómo elegimos pensar. El control emocional no se trata de reprimir lo que sientes, sino de aprender a gestionar tus emociones para que trabajen a tu favor, no en tu contra. Cultivarlo no solo te convertirá en un mejor hombre, sino también en una persona más libre y en paz consigo misma. Empieza a trabajarlo desde hoy. El segundo rasgo de un hombre estoico es vivir de acuerdo con la razón. En un mundo lleno de emociones desbordadas, decisiones impulsivas y reacciones instintivas, este principio nos guía hacia una vida más equilibrada, lógica y coherente. Para los estoicos, vivir según la razón significa actuar de manera deliberada y reflexiva, dejando que la lógica y los valores superiores guíen nuestras decisiones, en lugar de permitir que las emociones o los impulsos momentáneos nos dominen. Marco Aurelio, en sus meditaciones, nos recuerda: la vida del hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella. Este pasaje refleja la importancia de actuar con serenidad y de acuerdo con el orden del universo. Una visión fundamental para los estoicos, que ven la razón como la principal herramienta para vivir una vida plena. Cuando no vivimos de acuerdo con la razón, las consecuencias suelen ser desastrosas. Las emociones mal gestionadas pueden llevarnos a actuar de manera imprudente, dañando nuestras relaciones,
nuestra reputación e incluso nuestro bienestar físico. Por ejemplo, la ira descontrolada puede destruir amistades y provocar conflictos innecesarios, mientras que el miedo irracional puede paralizarnos y alejarnos de nuestras metas. Epicteto advirtió sobre esto al decir: no son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos de ellas. Si nuestras opiniones no están fundamentadas en la razón, nuestra percepción de la realidad se distorsiona y nos volvemos vulnerables a caer en patrones autodestructivos. Para los estoicos, vivir racionalmente no significa reprimir las emociones, sino más bien comprenderlas y manejarlas de forma saludable. Séneca, en su obra De la ira, explicó cómo las emociones no son inherentemente malas, sino que se vuelven peligrosas cuando nos dejamos gobernar por ellas. Un ejemplo clásico de la vida según la razón lo encontramos en Marco Aurelio, quien como emperador de Roma enfrentó crisis políticas, guerras y traiciones. A pesar de estas pruebas, se mantuvo fiel a los principios estoicos, tomando decisiones basadas en lo que era justo y necesario para el bien común, en lugar de dejarse llevar por las pasiones del momento. Vivir según la razón también implica actuar de acuerdo con nuestros valores más profundos y alinearnos con la naturaleza, entendida por los estoicos como el orden racional del universo. Esto significa aceptar lo que no podemos controlar y trabajar en aquello que sí depende de nosotros. Por ejemplo, si enfrentamos una adversidad, en lugar de quejarnos o resistirnos a lo inevitable, podemos analizar la situación con calma y encontrar la mejor manera de responder. Esta práctica no solo reduce el sufrimiento, sino que nos da un sentido de propósito y control sobre nuestras vidas. Un consejo práctico para desarrollar este rasgo es entrenar nuestra capacidad de reflexión. Esto puede lograrse llevando un diario, como lo hacía Marco Aurelio, donde anotaba sus pensamientos y reflexionaba sobre sus acciones. Preguntarte cada día: ¿he actuado hoy de acuerdo con la razón? ¿He permitido que las emociones controlen mis decisiones? Puede ser un ejercicio poderoso para mejorar tu autodisciplina y claridad mental. También es útil practicar la pausa deliberada. Ante cualquier decisión importante, tómate un momento para respirar y analizar las posibles consecuencias de tus actos. Este simple hábito puede marcar una gran diferencia en tu vida diaria. Otra herramienta valiosa es la lectura de textos filosóficos. Las obras de Séneca, Epicteto y Marco Aurelio están llenas de enseñanzas prácticas que nos recuerdan la importancia de vivir de manera racional. Por ejemplo, Epicteto enseñaba que debemos distinguir entre lo que está bajo nuestro control y lo que no. Un concepto que puede ayudarnos a dirigir nuestras energías hacia lo que realmente importa. La razón, en este sentido, actúa como un faro que ilumina el camino, incluso en los momentos más oscuros. Finalmente, vivir según la razón no significa ser frío o insensible, sino equilibrar el corazón y la mente para tomar decisiones sabias y justas. Los estoicos creían que el hombre verdaderamente virtuoso es aquel que puede mantener la calma y la claridad, incluso en medio de la tormenta. Practicar este principio no solo mejora nuestra capacidad para afrontar los desafíos de la vida, sino que también nos ayuda a ser mejores líderes, amigos y compañeros. Es un rasgo esencial para cualquier hombre que aspire a vivir con honor, integridad y propósito. Rasgo número 3. Aceptar la vida como es. Uno de los principios más fundamentales del estoicismo es la aceptación de lo inevitable. Los estoicos enseñaban que no podemos controlar todo lo que sucede en nuestras vidas, pero sí podemos controlar nuestra reacción ante esos eventos. La vida está llena de incertidumbre, pérdidas, fracasos y situaciones fuera de nuestro control. Si nos aferramos a la idea de que todo debe ir siempre según nuestros deseos, nos condenaremos al sufrimiento. La aceptación de lo inevitable es una forma de liberarnos de esa carga, de entender que la vida no siempre será perfecta, pero que lo que realmente importa es cómo respondemos a ella. Marco Aurelio, uno de los más grandes emperadores y filósofos estoicos, escribió en sus meditaciones que debemos aprender a aceptar el flujo de la vida tal como es. Él sabía que, como líder de un imperio vasto, enfrentaría desafíos inesperados y dificultades personales. Sin embargo, él mismo encontró consuelo y fuerza en el entendimiento de que no todo estaba bajo su control. La aceptación no significa resignación,
sino una comprensión profunda de que luchar contra lo que no podemos cambiar solo nos consume emocionalmente. Marco Aurelio repetía una y otra vez que debemos encontrar paz en lo que es, sin intentar forzar las circunstancias a nuestro favor. En su visión, el universo sigue un curso natural, y si logramos alinearnos con ese curso, encontramos la serenidad. La expresión amor fati, que se traduce como amor al destino, es una de las enseñanzas más poderosas en la filosofía estoica. Esta frase, que fue popularizada más tarde por Friedrich Nietzsche, pero que tiene sus raíces en los estoicos, invita a amar todo lo que nos sucede, tanto lo bueno como lo malo. Aceptar el destino tal como viene, con todas sus dificultades, es fundamental para alcanzar la paz interior. Los estoicos no veían el destino como una fuerza externa e incontrolable, sino como una parte esencial de la vida, algo con lo que debemos estar en armonía. Marco Aurelio decía que lo que está en mi poder no es el cambiar el destino, sino el responder a él con virtud y sabiduría. La importancia de este rasgo radica en que, al aceptar lo inevitable, nos liberamos de la constante lucha contra lo incontrolable. Nos permite vivir más plenamente en el presente sin estar atrapados en el pasado o preocupados por el futuro. La incapacidad de aceptar lo que no podemos controlar lleva al sufrimiento innecesario. Si vivimos con la creencia de que el mundo debe adaptarse a nuestros deseos, nos convertimos en esclavos de nuestras propias expectativas. La frustración y la ira surgen cuando las cosas no salen como esperamos, lo que genera estrés y ansiedad. Por ejemplo, si algo que hemos planeado no sale como queríamos, podemos quedarnos atrapados en el resentimiento o en la frustración. Sin embargo, los estoicos nos enseñan que nuestra paz interior depende de aceptar lo que no podemos cambiar y dirigir nuestra energía hacia lo que sí podemos controlar. Nuestra reacción ante las circunstancias. Un claro ejemplo de cómo los estoicos practican la aceptación de lo inevitable lo encontramos en la vida de Epicteto. Epicteto fue un esclavo que, a pesar de las duras circunstancias de su vida, alcanzó una enorme sabiduría filosófica. En sus enseñanzas, a menudo subrayaba la importancia de aceptar lo que está fuera de nuestro control. Uno de sus más famosos dichos es: algunas cosas están bajo nuestro control, otras no. Esta simple verdad es un recordatorio constante de que no podemos cambiar el pasado, ni muchas de las circunstancias que nos rodean, pero siempre tenemos el poder de elegir cómo reaccionar ante ellas. En la práctica moderna, este principio sigue siendo de gran valor. Hoy en día, vivimos en un mundo lleno de incertidumbre, donde enfrentamos pérdidas, fracasos y situaciones inesperadas que escapan a nuestro control. Al igual que los antiguos estoicos, nosotros también debemos aprender a aceptar estas dificultades como una parte inherente de la vida. Si, por ejemplo, perdemos un trabajo o sufrimos una decepción amorosa, la reacción inmediata puede ser de tristeza o ira. Sin embargo, el estoicismo nos invita a reflexionar sobre lo que podemos controlar en esa situación, nuestra actitud, nuestras decisiones y nuestra forma de seguir adelante. Aceptar que las dificultades son inevitables nos da la fuerza para enfrentarlas con resiliencia y aprender de ellas. Un consejo práctico para cultivar esta aceptación es la reflexión diaria. Puedes dedicar unos minutos cada día para pensar sobre las situaciones que no están bajo tu control y practicar la aceptación activa. Reflexionar sobre eventos pasados y preguntarte: ¿qué podría haber hecho diferente? ¿Y cómo puedo aprender de esto? Puede ser una manera de entrenar tu mente para reaccionar de manera más racional y serena. También es útil recordar que, como los estoicos, no estamos solos en nuestras luchas. Todos enfrentamos adversidades, y lo importante es cómo elegimos enfrentarlas. La aceptación también implica soltar el deseo de tener todo bajo control, lo que puede ser una carga mental pesada. En lugar de forzar que las cosas sucedan de acuerdo con nuestra voluntad, los estoicos sugieren una actitud de apertura y flexibilidad ante el flujo de la vida. Aceptar lo inevitable nos permite adaptarnos a las circunstancias, tomar decisiones más sabias y vivir de manera más tranquila. Recuerda que el rasgo de la aceptación de lo inevitable es clave para vivir una vida plena y libre de sufrimiento innecesario.
Al aprender a aceptar lo que no podemos cambiar y enfocarnos en nuestra respuesta, alcanzamos la paz interior. Como dijo Marco Aurelio, lo que sucede está en consonancia con la naturaleza del todo. Si podemos aprender a ver las dificultades como oportunidades para crecer, encontramos la verdadera serenidad. Aceptar el destino tal como es, con todo lo bueno y lo malo, es el camino hacia una vida más sabia, más fuerte y más en paz con nosotros mismos. Rasgo número 4. Ser un hombre de disciplina y de acción. En la filosofía estoica, la disciplina y la acción constante son pilares fundamentales para vivir una vida virtuosa. Los estoicos entendían que el camino hacia la excelencia no se logra con pensamientos grandiosos o deseos, sino con acciones diarias consistentes. La disciplina es la herramienta que nos permite transformar nuestras intenciones en realidades, y la acción constante es el motor que nos impulsa a progresar hacia nuestras metas, sin importar los obstáculos que enfrentemos. Epicteto, quien comenzó su vida como esclavo y se convirtió en uno de los más grandes maestros del estoicismo, afirmó: «Nada grande se logra sin esfuerzo constante». Con esta frase subrayó la importancia del trabajo continuo y comprometido para alcanzar cualquier objetivo significativo. La grandeza, según los estoicos, no es un accidente ni un regalo divino. Es el resultado de la dedicación diaria, de hacer lo correcto incluso cuando no es fácil o cómodo. Este principio es tan aplicable hoy como lo era en la época de Epicteto. Vivimos en un mundo lleno de distracciones, donde es fácil perder el enfoque. Sin disciplina, nuestras vidas quedan a merced de la inercia, los placeres inmediatos y la procrastinación. Marco Aurelio, en sus meditaciones, escribió: «Levántate y haz tu trabajo, porque eso es lo que exige la naturaleza de un ser humano». Para los estoicos, actuar según nuestra naturaleza humana implica dedicarnos a nuestras responsabilidades con diligencia y propósito. Marco Aurelio era un emperador que enfrentaba inmensas responsabilidades, desde liderar un imperio hasta manejar las crisis de su tiempo, como guerras y epidemias. Sin embargo, siempre recordaba que su deber como ser humano era actuar con virtud, cumplir con sus responsabilidades y no perder el tiempo en trivialidades. Otra de sus enseñanzas destacadas es: no gastes más tiempo argumentando acerca de lo que debe ser un buen hombre. Sé uno. Estas palabras son un llamado a evitar la pasividad y a tomar acción directa hacia el ideal de lo que queremos ser. ¿Por qué es importante la disciplina? Porque sin ella caemos en la mediocridad. Sin disciplina, nuestras metas quedan como meros deseos sin concreción, y nuestra vida pierde dirección y propósito. La falta de disciplina lleva al caos, a la falta de logros y al arrepentimiento. Un hombre sin disciplina es como un barco sin rumbo, llevado de un lado a otro por las olas del azar y los caprichos del momento. Por el contrario, un hombre disciplinado establece metas claras, trabaja en ellas con constancia y persevera incluso cuando las circunstancias son adversas. Los estoicos también entendían que la disciplina no es algo que se logra de un día para otro. Es un hábito que se construye con pequeñas decisiones diarias. Epicteto enseñaba a sus estudiantes que debemos entrenar nuestra voluntad de la misma manera que entrenamos nuestro cuerpo. Si evitamos el esfuerzo, nuestra voluntad se debilita. Pero si la fortalecemos con actos consistentes, nos volvemos más resistentes y capaces de enfrentar los desafíos de la vida. Un ejemplo práctico de disciplina estoica lo encontramos en la vida de Catón el Joven, un político y filósofo romano que encarnó los ideales del estoicismo. Catón era conocido por su firmeza y compromiso con la virtud. Aunque vivió en tiempos de gran corrupción política, nunca comprometió sus principios, incluso cuando eso significaba enfrentarse a poderosos enemigos como Julio César. Catón se esforzaba por vivir según los valores estoicos y no se desviaba de su camino, incluso cuando enfrentaba la adversidad. Su vida nos enseña que la disciplina no solo es una herramienta para el éxito personal, sino también un acto de resistencia y coherencia con nuestros valores. ¿Cómo podemos desarrollar la disciplina y la acción constante en nuestra vida moderna? Un paso clave es establecer rutinas sólidas. Los estoicos eran defensores de la repetición y la consistencia. Por ejemplo, puedes comenzar tu día con una práctica de reflexión, como escribir tus metas o recordar tus principios fundamentales. Marco Aurelio cada mañana
reflexionaba sobre los desafíos que podría enfrentar durante el día y se preparaba mentalmente para actuar con virtud ante ellos. Esta práctica de anticipación lo ayudaba a mantener su enfoque y disciplina. Otro consejo práctico es dividir las grandes metas en pequeñas tareas manejables. Los estoicos entendían que los grandes logros no se construyen de una sola vez, sino paso a paso. Si quieres mejorar en algo, como aprender una nueva habilidad o desarrollar un hábito saludable, comienza con acciones pequeñas, pero consistentes. La clave está en no desanimarte por la magnitud de la tarea, sino en enfocarte en el progreso diario. Para esto, evitar las distracciones es fundamental. Los estoicos ya hablaban de esto en aquellos tiempos, y hoy este es un desafío aún más difícil. En un mundo lleno de estímulos constantes, como las redes sociales y los entretenimientos digitales, la disciplina requiere una decisión consciente de priorizar lo importante sobre lo inmediato. Marco Aurelio nos recuerda que debemos dirigir nuestra energía hacia lo que realmente importa, dejando de lado las trivialidades que nos apartan de nuestro propósito. Recuerda que ser un hombre de disciplina y de acción es un pilar fundamental para vivir una vida estoica. La disciplina nos da la estructura y la fuerza para enfrentar los desafíos, mientras que la acción constante nos mueve hacia los resultados. Sin estos rasgos, corremos el riesgo de desperdiciar nuestra vida en la inercia y la procrastinación. Como nos enseñan los estoicos, no se trata solo de pensar en lo que es correcto, sino de actuar en consecuencia. La disciplina y la acción son el puente entre nuestras intenciones y nuestros logros. Si quieres vivir una vida llena de conquistas, comienza hoy a cultivar esta virtud. Nada grande se logra sin un esfuerzo constante. Rasgo número 5. Ser humilde y vivir al servicio de los demás. La humildad y el servicio son valores esenciales en la filosofía estoica. Los estoicos creían que el verdadero propósito de la vida no era la autoexaltación ni el beneficio personal, sino actuar de acuerdo con propósito y contribuir al bienestar común. Este rasgo es importante porque nos recuerda que somos parte de un todo mayor y que nuestras acciones deben estar alineadas con el bien común y el bienestar de los demás. Marco Aurelio, uno de los emperadores más célebres de Roma, vivió su vida en servicio de su pueblo. A pesar de ser el emperador, uno de los hombres más poderosos de su tiempo, Marco Aurelio nunca olvidó que su puesto era un servicio y una responsabilidad, no un derecho para ejercer poder de manera egoísta. En sus meditaciones escribió: «Lo que no es útil para la colmena, no es útil para la abeja». Con esta frase, Marco Aurelio hacía una analogía entre los seres humanos y las abejas. Las abejas trabajan juntas para el bien de la colmena, y si una abeja solo se preocupa por sí misma y no contribuye al bienestar de la colmena, no solo se perjudica a ella misma, sino también a la comunidad. Del mismo modo, los seres humanos no estamos hechos para vivir aislados. Nuestra vida tiene sentido solo cuando contribuimos al bien común. Esta enseñanza también está relacionada con la idea de que los hombres han nacido los unos para los otros. Marco Aurelio entendía que la vida humana no es una competencia individual, sino una cooperación entre seres que comparten un destino común. Al actuar con humildad y dedicación hacia los demás, uno contribuye a crear una sociedad más armoniosa y equilibrada. Los estoicos, por lo tanto, creían que la verdadera grandeza no radica en acumular poder o riquezas, sino en ser útiles a los demás y vivir en servicio del bien común. Séneca, otro de los grandes filósofos estoicos, también subrayó la importancia del servicio a los demás como una virtud esencial. En sus escritos enfatizó que no solo debemos ayudar a los demás de manera activa, sino también tener la disposición de hacerlo sin esperar reconocimiento o recompensa. La generosidad y la disposición a servir a los demás son formas de practicar la virtud y son un reflejo de la comprensión de que nuestras vidas están interconectadas. En sus cartas a Lucilio, Séneca escribió: «La verdadera medida de la grandeza de un hombre es cómo trata a los que no pueden hacer nada por él». Según Séneca, la verdadera riqueza no se mide por la acumulación de bienes materiales, sino por la cantidad de bien que uno es capaz de hacer a lo largo de su vida. La falta de humildad y la incapacidad de reconocer que dependemos de los demás para vivir de manera plena pueden tener consecuencias negativas.
Si una persona se ve a sí misma como el centro del universo, puede volverse egoísta, desconectada de las necesidades de los demás y desinteresada en contribuir al bienestar común. Esto puede llevar a la soledad, a la frustración y, en última instancia, a una vida vacía. En cambio, una persona que practica la humildad reconoce sus limitaciones y entiende que la cooperación con los demás es esencial para una vida plena y significativa. La humildad no significa menospreciarnos a nosotros mismos, sino reconocer nuestra parte dentro del todo, comprendiendo que nuestra vida tiene un propósito más grande que solo la gratificación personal. La humildad estoica es un recordatorio constante de que nuestras acciones deben ser guiadas por la razón, no por los deseos egoístas. En este sentido, los estoicos nos enseñan a cultivar una actitud de servicio, a contribuir al bien común y a trabajar en armonía con los demás. Marco Aurelio, siendo emperador, no se apartó de su responsabilidad de servir a Roma. En sus meditaciones, reflexionaba sobre el papel de un líder como servidor de su pueblo. A pesar de las dificultades, las guerras y las crisis internas del imperio, siempre recordaba que su deber era servir con justicia, sin dejarse llevar por el orgullo o la avaricia. Su humildad como líder es un ejemplo claro de cómo los principios estoicos deben aplicarse no solo en la vida personal, sino también en el ejercicio del poder y la influencia. Para desarrollar la humildad y el servicio a los demás en nuestra vida moderna, podemos comenzar reconociendo que nuestra existencia está entrelazada con la de los demás. En lugar de ver el mundo como un escenario donde somos los protagonistas, podemos adoptar una perspectiva de colaboración y ayuda mutua. Este cambio de perspectiva nos permite actuar con mayor empatía, entender mejor las necesidades de quienes nos rodean y contribuir activamente a su bienestar. El primer paso para vivir con humildad es reconocer nuestras propias limitaciones. Ninguno de nosotros es perfecto y todos necesitamos el apoyo de los demás en algún momento de nuestras vidas. Aceptar que no somos autosuficientes nos permite estar más abiertos a aprender de los demás, a pedir ayuda cuando sea necesario y a ser generosos con lo que tenemos. Este acto de reconocer nuestra interdependencia con los demás nos hace más humanos y nos permite practicar la verdadera humildad. Otro consejo es servir a los demás sin esperar nada a cambio. El servicio desinteresado es una de las formas más puras de practicar la humildad. Esto no significa hacer sacrificios innecesarios, sino ofrecer nuestro tiempo, habilidades o recursos para mejorar la vida de quienes nos rodean. En este sentido, el servicio no se limita solo a acciones grandiosas, sino que se encuentra en las pequeñas interacciones cotidianas, como escuchar a alguien que necesita apoyo, ayudar a un vecino o compartir conocimientos con quienes lo necesitan. Finalmente, para cultivar la humildad, es importante practicar la gratitud. Reconocer que todo lo que tenemos y logramos es el resultado de una red de interacciones y apoyos mutuos, nos ayuda a mantenernos humildes. La gratitud nos recuerda que no somos superiores a los demás, sino parte de una comunidad más grande. Recuerda, ser humilde y vivir al servicio de los demás es un pilar fundamental del hombre estoico. A través de la humildad reconocemos nuestras limitaciones y al servir a los demás encontramos un propósito mayor en nuestras vidas. Como nos enseñan los estoicos, nuestra vida cobra verdadero sentido cuando contribuimos al bienestar común, no cuando buscamos el beneficio personal. En palabras de Marco Aurelio, no olvides que eres parte de un todo mayor. Este recordatorio nos invita a vivir de manera que nuestras acciones beneficien a la comunidad y no solo a nosotros mismos. Al practicar la humildad y el servicio, podemos encontrar una vida más abundante y significativa, tanto para nosotros como para aquellos con los que compartimos este mundo. Hemos llegado al final del video y quiero recordarte los 5 rasgos esenciales del hombre estoico. El control de las emociones, vivir de acuerdo con la razón, la aceptación de lo inevitable, la disciplina y acción constante, y la humildad y servicio a los demás. Puedes comenzar a trabajar en el servicio a los demás compartiendo este video con quien creas que lo necesite. Estos pilares no son solo ideas filosóficas, son guías prácticas para enfrentar la vida con serenidad, sabiduría y propósito. El estoicismo no es una teoría abstracta, es una forma de vida y nos invita a reflexionar y actuar de manera consciente.
Nos recuerda que, aunque no podemos controlar todo lo que sucede a nuestro alrededor, sí podemos elegir cómo responder ante ello. Cada uno de estos rasgos te ayudará a cultivar la fortaleza interna necesaria para superar desafíos y encontrar paz, incluso en los momentos más difíciles. Reflexiona por un momento. ¿Qué rasgos sientes que necesitas priorizar hoy en día? Escríbelo en los comentarios. Escribir y expresar nuestros pensamientos nos ayuda a tener mayor claridad al respecto. Y la claridad es el primer paso para el cambio. Y si este contenido te ha gustado, no olvides suscribirte para comenzar a vivir la vida estoica.